bueno, ya ven que está ahí llevo un tiempo hablando del tiempo, sobre los tiempos de que ya está cerca, que ya estamos cerca de que, pues de alguna forma podamos estar con nuestro Señor y de alguna forma compartiendo esto es porque mucha gente a través de las crisis que se están viviendo, de las pandemias, de todo esto, hay mucha gente que está abusando, que está engañando a los demás y que usan la palabra de Dios para aún todavía engañar más y así envolver y obtener lo que ellos están buscando, sacar ellos para su propio provecho. Entonces, bueno, pero de alguna forma que el pueblo de Dios, que es aquel que ha recibido a Cristo, pues pueda estar alerta y podamos estar atentos a todo esto que está pues, sucediendo, ¿no? Y recordando un poco, ahorita es la tercera parte del tiempo está cerca. Muchos de alguna forma vemos que el dolor sigue aumentando, no ha disminuido, seguimos viendo que el dolor sigue aumentando. En la iglesia hay mucha confusión, en muchos hermanos, y pruebas cada rato que estamos viendo a través de los grupos de oración, aquí en este grupo, donde están enfrentando. Y la pregunta es, ¿por qué Dios permite esto? Muchos se preguntan por qué Dios está permitiendo el dolor, por qué permite que seamos probados, por qué permite esto. Y bueno, una contestación muy rápidamente es que Dios, bueno, ahí vemos en la Biblia que Dios permite el dolor para que seamos purificados de alguna forma, para limpiar áreas que tenemos mal en nuestras vidas. Permite que seamos probados porque es este tiempo que realmente mostramos quién es del Señor, quién realmente ha nacido de nuevo. Ves a través de estos momentos que estamos enfrentando nosotros, que nos damos cuenta si realmente pues tenemos a Cristo en nuestras vidas, porque es muy bueno o muy fácil decir que somos cristianos cuando las cosas van bien. Hay muchos cristianos hoy en día que están, o bueno, que se dicen cristianos, que están desertando de las iglesias, se están yendo a otros lados y es porque no están aguantando la presión, no están aguantando todo lo que estamos viviendo. Muchos cristianos, o que les digo, que se dicen cristianos, que se avergüenzan aún de decirse cristianos o se avergüenzan de decir que creemos en Cristo, porque las pruebas cada vez aumentan más en el trabajo. Pues ahorita, aunque no estamos en los que van a la escuela, pues ahorita no están yendo, pero pruebas por donde quiera. Y eso es lo que sucede. Entonces, recordando un poquito de los tiempos, nos quedamos ahí en Lucas 17. Ahorita estamos haciendo un resumen. Y recuerdan en Lucas 17, 26, 30, ahí veíamos que como en los tiempos de Noé y de Lot, ¿se acuerdan que ellos lo estábamos viendo? Y recordando un poquito, decían, bueno, que en esos tiempos la maldad había incrementado muchísimo, tanto en la época de Noé como en la época de Lot. La maldad estaba muy fuerte y había incrementado tanto. De hecho, se describe en la Biblia, en Génesis, lo veíamos también, que la maldad estaba tanto en sus corazones que el Señor decidió poner un fin, ¿no? De mandar el diluvio. Y lo comparábamos con nuestros tiempos y vemos que la maldad ha crecido bastante. La maldad ha estado, pero muy fuerte en este tiempo y cada vez no disminuye, sino que cada vez va en aumento y en aumento es igual. Veíamos que también ahí que en ese tiempo el materialismo estaba muy fuerte, tanto en la época de Noé como en la época de Lot. Eh, Dice que compraban y vendían y que la gente estaba más preocupada por hacer riquezas y pues no hay mucha diferencia en la temporada que estamos viviendo hoy en día, preocupados por hacer riquezas, por hacer bienes, nos estresamos, nos comemos las uñas por querer hacer más riquezas, sumidos en eso, y de Dios lo hacemos a un lado. Y así vemos la sociedad que hoy en día, pues de Dios poco se acuerda, ¿no?
que no es malo el desear, el crecer, no es malo, eso no, Dios no está en contra de eso, sino que le hemos dado el primer lugar en enfocarnos en estar haciendo riquezas y estar haciendo más cosas, ¿no? Y de Dios, pues no le dedicamos tiempo, ¿no? Veíamos ahí también que en esa parte cuando tocamos había un testimonio que decían que muchos agradecían la pandemia porque habían dedicado más tiempo a sus familias, porque las habían descuidado. Y es lo mismo que pasa en las riquezas, ¿no? Por estar haciendo todo eso, pues uno descuida totalmente a la familia, pero no es malo, como les decía, sino el olvidarnos de Dios y no darle el primer lugar a Dios. Otra de las cosas que también veíamos ahí, que lo comparamos con hoy en nuestros días, es la incredulidad. La gente no cree que un día va a venir ya el Mesías o que en cualquier momento está por venir. Inclusive hasta se burlan, veíamos ahí que hay gente burladora, como la época de Noé, como la época de Lot. Esto sucedía, es más, cuando eh, Noé estaba diciéndoles que iba a venir un diluvio, pues ellos no sabían qué era eso. Nosotros ya nos damos cuenta que es un diluvio, porque ahorita pues tan solo en días pasados vemos cómo están ahorita ahí en Tabasco, están inundados, vemos lo que es ahorita una lluvia. Entonces cuando nos hablan de un diluvio, pues ya lo imaginamos, lo vemos, pero en esa época pues no había llovido, dice ahí en la palabra. Cuando tengan oportunidad, véanlo en Génesis, y van a ver, no había llovido, no, ellos no sabían que era una lluvia. Y cuando Noé les decía que iba a venir un diluvio, que era el juicio de Dios, pues estaban burlando, no lo creían, no creían de que esto iba a venir hasta que lo vieron con sus ojos y hasta que Dios llegó, cerró el arca, porque fue Dios el que dio el tiempo, porque es otra de las cosas que vemos, que Dios llega repentinamente, vemos en los dos casos, repentinamente llegó, aplicó sus juicios y Él es el que lo hace, como lo va a hacer hoy en día. Y muchos no lo creen, o la mayoría no lo creen, y estamos así sumidos. Ahora, lo más triste es que a veces la iglesia o los que hemos nacido de nuevo no lo creemos. Creemos como si fuera una fantasía o que esto no va a suceder. Estamos creyendo que no es. Incluso en la época de Lot le dijo a sus yernos que iba a pasar, que iban a ser consumidos por fuego, ahí un juicio, y no creyeron. Tan así no creyeron que se quedaron y fueron consumidos por el fuego. Solo los únicos que salieron fue la familia fue Lot, la esposa y las hijas, pero ya vemos ahí que en el trayecto la esposa volteó y se convirtió en sal. También vean ahí la historia, vemos ahí de alguna forma que no le creyeron a Dios y estamos viviendo en este tiempo. No creemos todo lo que estamos viendo, lo que nos dé seguridad. Por eso es que también veíamos ahí otra cosa, vendrá inesperadamente, ¿no? Entonces ahí viendo un poco todo esto ya lo vimos ahí en la segunda parte y pueden verlo, recordando lo que estaba sucediendo. Entonces, pues ahorita vamos a Ezequiel 20, ahí si tienen su Biblia, Ezequiel 20, y si no les da tiempo ahí de encontrarlo ahorita que les gane, porque a mí me gana el tiempo, apúntenlo, es Ezequiel 20, 34, 37, y vamos a ir viendo otras profecías que hablan de los tiempos del fin, los tiempos que van a marcar cuando ya viene. Entonces, vean todas las similitudes, no es una casualidad. Ahora, ¿por qué tenemos que saber esto? ¿Es alguna forma que a veces como morbo o porque queremos saber qué pasa en el futuro? A veces nosotros nos llaman la cosquillita, pero no es por eso, sino porque Dios nos dice que estemos alerta, que estemos orando, que estemos testificando y que estemos convencidos de que realmente Él va a venir en cualquier momento. No sabemos, ya lo vimos también en la primera parte, no hay una fecha, Dios no la dejó, Él en su voluntad, Él no dio una fecha, no dio un día. No sé cuánto falte, no sé lo que tenga que suceder. Y también ahí veíamos que el que lo diga, el que lo esté anunciando, es un falso profeta, ¿no? Entonces ahí viendo Ezequiel 20, 34, 37, dice,
Y os sacaré de entre los pueblos y os reuniré de las tierras que estáis esparcido, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado. Y os traeré del desierto de los pueblos, y ahí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor. Y lo víamos también en Mateo 24, y apúntenlo para que lo vea, va junto con eso, que también lo vimos en la pasada, Mateo 24, 32, 33, que esto habla del regreso de Israel. Ellos estaban esparcidos en diferentes pueblos, como dice, los voy a sacar de los diferentes pueblos que están y los voy a traer. Y recordarán que ahí el 14 de mayo de 1948 los instituyeron como nación al pueblo de Israel. Y ahí nos marca, viendo ahí, extendiendo un poco más, nos marca y nos dice la palabra que era la última generación que íbamos a vivir antes de que viniera el Mesías. O sea que de alguna forma nos está marcando que nosotros estamos viviendo los últimos tiempos. ¿Cuánto más nos falta? No lo sé tampoco. Pueden ser otros 100 años más, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero de alguna forma con todas las similitudes que estamos viendo en las profecías, pues cada vez estamos más cerca. Puede ser hoy en la noche, mañana, 100 años, no lo sé, pero de alguna forma vemos que aquí esta profecía se cumplió. Ezequiel fue más de 400, más de 2500 años que se escribió, y vean dónde se va este, cumpliendo la profecía en 1948, cuando instituyen al pueblo de Israel como nación. Ya habían pasado casi 2600 años que el pueblo de Israel no tenía un gobierno, no tenía un gobierno, vivían, por eso ese dicho de están como judíos errantes, ¿no? Que dicen esa palabra, pero de ahí de alguna forma les dieron a este pueblo un lugar donde vivía. ¿Cómo llegaron a ser esparcidos? Bueno, hay que leer todo el, en el Antiguo Testamento, y se van a dar cuenta que la rebeldía, la desobediencia que vivía el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es Israel. O sea, déjenme decirles, porque muchos quieren cambiar, el pueblo de Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Nosotros como iglesia nosotros fue el pueblo que Dios nos hizo después de que Israel lo rechazó a él, pero no por eso Dios ha rechazado al pueblo de Israel. Ellos siguen siendo su pueblo, y nosotros somos el pueblo que Cristo ganó por su sangre. Y al final Dios tiene planes muy grandes para el pueblo de Israel, donde los va a usar y van a trabajar. Ahí en Apocalipsis se ve. Pero a ellos, por la rebeldía y todo, Dios les ha disciplinado, y ya han andado por un lado y por otro hasta que Dios lo instituyó. Ahí vemos que las promesas de Dios pues se cumplen, y dijo que los iba a regresar, que los iba a poner ahí, y que en un momento va a estar ahí sentado con ellos, litigando, como dice, y ahorita cuidando, pero ahí vemos que de alguna forma se cumplió esto. Veamos otra profecía, porque nos gana el tiempo. Daniel 12:4. Les doy ahí unos segunditos para que lo busquen. Bueno, ya lo tienen. Daniel 12:4 dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. A Daniel se le pide, bueno, ahí lo vemos, a Daniel se le pide que cierre la profecía, a él se le pide. Y no es hasta en Apocalipsis, también luego lo vean, ahí lo comparan. Ahorita por el tiempo no lo buscamos, pero vean ahí, a Juan se le pide que lo abra. Ahí es cuando se le pide a Juan, abre este libro de la profecía. Ahí, para ahí podemos ver cómo la palabra de Dios, todo va en una sola línea. Muchos se atreven a decir que toda la palabra de Dios está escrita por hombres, que se contradice, pues es puras mentiras, porque no la leen. Todo está cronológicamente en una sola línea que vemos la palabra de Dios.
Y ahí vemos a Daniel, se le pide que la cierre, y en Apocalipsis ahí le dice, ahora sí abre, y revela lo que Daniel ahí en su momento lo estaba diciendo, pero Daniel no lo vio. ¿Y qué le dice? Muchos correrán de aquí para allá. ¿Cómo vivimos hoy en estos últimos tiempos? Todos vivimos deprisa. Andamos de un lado para otro, corriendo de aquí para allá. Hacemos viajes, pero relámpagos ahorita con los adelantos científicos y todo tecnológicos que tenemos. Podemos estar aquí en México ahorita a estas horas y mañana estamos en otro país y podemos estar de un lado para otro. Pero la realidad que hoy en nuestros días la gente no estamos quietos, estamos corriendo de aquí para allá. En la antigüedad, en el tiempo, bueno, cuando vemos ahí las películas y cuando nos dicen eso, no había la facilidad para que anduvieran de un lado para otro, pero es en este tiempo que vivimos, como se dice, muy acelerados, estamos de un lado para otro. ¿Y qué me dicen de la ciencia? Dice, la ciencia aumentará. Hablamos de, bueno, que la humanidad, de acuerdo a la palabra de Dios en la Biblia, son 8,000 años, más o menos 7,000 de que se saca. Ahora, que los científicos y todos, que los que están fuera de, de lo que dice la palabra de Dios, hablan de millones, pero bueno, sean millones, o sea, lo que eso, yo estoy con lo de la palabra de Dios, pero con mayor razón, ¿por qué en todo ese tiempo la ciencia no aumentó como aumentó en estos últimos 50 años, 60 años? ¿Por qué si ustedes sacan ahorita, por qué nomás fue en el siglo pasado que estábamos viendo, por qué nomás aumentó la ciencia? Cuando en los años 60 el hombre pisa por primera vez la luna, que de ahí todos maravillados, todos viendo ahí cuando vemos que en algunas películas y algunos documentales estaba la gente sentada viendo ahí en sus televisores cómo el hombre estaba pisando por primera vez la luna, todos maravillados, o sea, porque era un adelanto científico muy, muy fuerte. Hoy en nuestros días ya vemos satélites que se acercan a planetas que, hijo, retirados de aquí, ven otras galaxias y estamos viendo que todo va aumentando, por donde quiera ha aumentado. La pregunta es, ¿por qué nomás saquen cuentas y van a ver que entre 50 o 60 años la ciencia aumentó a lo que tenía que ir? Ahorita ya no nos maravilla nada. Ahorita podemos ver un coche ya volar y, pues sí, qué bonito y todo, pero ya no nos maravilla, como les decía ahí. La pregunta es, y no es una casualidad, ¿por qué en este tiempo fueron todos los inventos, los aviones, todo lo que vemos, los adelantos que hay ahorita actualmente? Esa es la pregunta, es ahí, la dejo. Si hablan de millones, a esos científicos les digo, bueno, hablan de millones, ¿por qué nomás en este tiempo hubo este aumento de la ciencia? Y no es una casualidad porque lo vemos en Daniel, que dice que en los últimos tiempos la ciencia que aumentará. Viendo ahí, sacando el estudio, nomás vean ahorita, viendo esto rápidamente ahí, los judíos ortodoxos, y quiero explicar otra vez hablando de los judíos, el que es el pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios, tristemente, cuando vino Cristo hace 2,000 años, 2,000 y tantos, que vino a morir por nosotros, ellos le rechazaron, estos judíos le dieron la espalda. Y digo tristemente porque llegó a ellos, dice, a los suyos vinos, pero los suyos no le recibieron. Tristemente, y ellos han creído muchas cosas y le han dado la espalda actualmente. Muchos judíos le han dado la espalda a Cristo, pero ellos de alguna forma siguen esperando al Mesías. Ellos siguen esperando. Y como yo les comentaba, es el pueblo de Dios, los judíos es su pueblo, y Dios tiene promesas con ellos, y Dios va a hacer grandes cosas aún con ellos. Y Dios aún a todo el mundo les dijo, todo aquel que bendiga a mi pueblo será bendecido y todo aquel que lo maldiga, pues será maldecido. Aún sigue él. De alguna forma,
hay una disciplina que Dios ha mandado con ellos y es un, ¿cómo les quisiera decir? De alguna forma Dios ha ejercido alguna presión sobre ellos, pero ellos siguen, muchos de ellos siguen con estas creencias de rechazar que realmente Cristo era el Mesías. Pero sin embargo ellos siguen esperando el Mesías y vean, ellos decían que para el regreso del Mesías se tenían que cumplir algunas profecías y se las voy a enumerar ahorita, las vamos a ver y nomás díganme a ver si no ya se cumplieron también estas profecías que ellos están esperando que se cumplan para que el Mesías regrese. Y vamos a verlo en Nahum, ahí anótenlo, Nahum 2:4. Creo que ya ahí lo buscaron, están en el Antiguo Testamento. Si ven, ahorita estamos viendo lo del Antiguo Testamento. Ahí vienen señales que marcan los últimos tiempos, ¿no? Yo creo que ya lo encontraron y si no les digo, apúntenlo y luego con más calma ustedes lo checan. Y dice ahí, Nahum 2:4, dice, los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorchas encendidas, correrán como relámpagos. ¿Qué les vino ahorita a la mente? ¿Qué es lo que están viendo ahí? ¿Qué es lo que está pasando ya en las calles? ¿Qué vemos en las calles? Carros que andan como relámpagos. Estas profecías fueron 2700, 2600 años escritas. Ellos los únicos carros que conocían o los que eran los que tiraban por las carretas, ahí iban a carretas o los caballos ahí eran los que jalaban. ¿Cómo es que este profeta Nahum está diciendo que en estos últimos tiempos los carros iban a andar como antorchas en las calles, en las plazas iban a estar corriendo como relámpagos? Lo que les decía de la ciencia, hay carros que, bueno, ya agarran ahí, bueno, veía ahí una vez que estaban probando uno en el desierto, que agarró una velocidad que cerca de la velocidad del sonido, que iba, pero más que un relámpago. Esto se ha cumplido. Ya vemos los carros que andan por todas las plazas como antorchas. Veamos otros, vamos para que vean las similitudes que estamos viendo ahí de todas estas profecías. Isaías 31:5. Abran ahí el libro de Isaías. De cualquier forma, ahí se queda grabado, ahí van a estar oyendo los versículos y los pueden ver y bueno, y cualquier duda, bueno, se pueden poner en contacto y podemos aclarar si surgiera alguna duda. Isaías 31:5 dice, como las aves que vuelan, así amparará Jehová de los ejércitos a Jerusalén, amparando, librando, preservando y salvando. Dicen, como las aves que vuelan, así es como el Señor amparará. Si se fijan, bueno, yo en todo este momento he venido recalcando que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el que escogió en ese tiempo, y que muchos a veces se preguntan, ¿y por qué no escogió a los mexicanos? ¿Por qué no escogió a Inglaterra? ¿Por qué no escogió a otros? No lo sé. Dios tuvo en su soberanía el escoger al pueblo de Israel y ese es su pueblo. Y él hizo promesas y les ha hecho promesas que aún no se cumplen, que se van a cumplir. Y él dice que como las aves así las iba a cubrir. Y dice que en los últimos tiempos iban a haber aves cuidando alrededor de Israel, amparando y librando. Si ustedes ahorita entran a las noticias o todo lo que está pasando en Israel, se van a dar cuenta que desde que Israel se instituyó como nación, lo han querido mover de ahí. Tiene muchos enemigos de alguna forma que lo están atacando, les mandan misiles, hay guerras ahí alrededor de ellos. Y veíamos ahorita, vean ahí ustedes para que puedan verificarlo. Y los pilotos, ahí aviadores del pueblo de
de Israel los tienen catalogados como los mejores pilotos y andan volando alrededor de Israel, que andan ahí cuidando para que no sea atacado y de alguna forma se ha cumplido. Ellos, ¿cómo sabían que iba a haber aves volando alrededor del pueblo de Israel? Pues no conocían ni los aviones. Isaías hace 2750 años, 2800 que se escribió a nuestra época, ellos ¿cómo sabían? Pero Dios sí lo sabe, porque Dios es el que sabe todavía en el futuro de lo que va a pasar. Y él sabía y le estaba dando esta profecía a Isaías y dice que él los iba a andar cuidando. Y hoy en día ellos están alrededor ahí, cuidando y no los han podido remover. Se ha cumplido otra de las profecías, porque ahorita andan ahí alrededor. Veamos otra ahí mismo en Isaías. Isaías 35, 1, 2. Ahí doy otros segunditos para que la busquen. Isaías. Dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo se gozarán y florecerán como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrarán y cantarán con júbilo. La gloria del Líbano será dada, la hermosura del Carmelo y del Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura de Dios nuestro. Dicen, pues, ¿de qué está hablando, no? Dice que iba a florecer el desierto de Israel. Eso es lo que está diciendo. Y que todos lo iban a ver y iban a ver la gloria realmente de la hermosura de lo que estaba pasando. También el pueblo de Israel los tienen catalogados como los mejores jardineros, porque cuando fueron regresados ellos ahí a ese desierto, nadie esperaba que el pueblo de Israel pudiera sembrar y hacer cosas para que floreciera ese desierto. Por eso los tienen catalogados también como los mejores jardineros. También véanlo, o sea, métanse ahí ahorita con el internet pueden verlo y van a ver cómo floreció. Y fue 2 años después que ellos regresaron, o sea, si fue en 1948, en mayo que los regresaron ahí, que nos instituyeron como nación, fue en 1950 cuando el desierto de Israel floreció. Otra profecía que se cumplió y que se ha cumplido y van a ver ahí que ha florecido. Y todos los pueblos están maravillados, dice, todos lo van a ver su gloria y los tienen, por eso les digo, catalogados como los mejores jardineros. Ahora, ¿usted creen que es coincidencia? Todos ven al pueblo de Israel y sí dicen, que ellos son buenos, fueron todos, pero detrás de todo esto está Dios cuidando aún su pueblo. Cuando ellos iban a la guerra, cuando ellos se preparaban, porque también los tienen catalogados también como el mejor ejército. Si ustedes ahí lo ven, ellos son contratados para entrenar a diferentes ejércitos a través del mundo. Ahí leyendo van a ver que fue el pueblo de Israel, bueno, del ejército de Israel, que ellos enseñaron a los que fueron los zetas, enseñaron ahí en España, los instruyeron y todos, pero cuando eran un ejército que iba a servir a nuestro país, ¿no? Que al final, bueno, los zetas vinieron y se desviaron ellos, pero realmente fueron instruidos y capacitados por este ejército de Israel. Pero todos ven el pueblo, se maravillan, y también véanlo ahí en el Antiguo Testamento, todos se maravillaban de lo que hacían, pero detrás de todo eso está Dios, que es el que les da ese poder, el que les da todas estas promesas que les ha cumplido. Entonces no es una casualidad que floreciera, porque Dios tiene el poder de hacer crecer, si Él quiere, un jardín en las piedras, donde no hay nada que se pueda ver, pero Él tiene el poder de hacerlo. Veamos ahí en Amós, ahí lo vamos a ver, sigamos viendo. Estamos todavía en tiempo, ahorita hasta donde lleguemos. Amós 9, 14, 15. Ahí si no, apúntenlo y les digo, van a estar grabados. Amós 9, 14, 15. Quizás están viendo ahorita libros que a lo mejor pues no sabían que existían a lo mejor en la Biblia algunos. Ábranla, estudienla y van a ver ahí. Amós 9, 14, 15 dice,
Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán, plantarán viñas, y beberán el vino de ellas, y harán huertos, y comerán el fruto de ellos, pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di. Así ha dicho Jehová, Dios tuyo. Vemos ahí, como les decía, que en 1950 ellos hicieron florecer todo el jardín, y todos dicen que estaban ahí puestos los ojos de ellos para que se cumpliera esta profecía. Ahí marca que la historia, ellos plantaron más de 7,000,000,000 de árboles, según un árbol por cada judío. Ellos lo plantaron y se dieron en 1950, floreció este pueblo. ¿Por qué floreció? Porque Dios le había dicho, ahí vemos la promesa, y dice, jamás serán que arrancados. Vemos que ha habido otras guerras, la guerra de los 6 días, que quisieron moverlos, que fue una guerra muy relámpago, los quisieron mover y no pudieron con ellos. Y dice, y esto va a ser hasta al final de los tiempos, en la última generación, como Dios marca ahí. Entonces estamos viviendo en estos tiempos. Vemos ahí, para que vean nomás cómo Dios protege a su pueblo. En Zacarías 14:12 nos dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá, estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les descesará en su boca. Viendo esto, bueno, cuando lo vean, véanlo ahí. ¿Qué provoca esto? Que las cuencas de los ojos se caigan, que la piel, o bueno, que se empiece uno a despellejar, o que se le caiga uno la piel. ¿Qué es? Y que la lengua se desbarate. Pues nada más que la bomba atómica. ¿Cómo sabía Zacarías tantos años? Yo les hablo 2,500, 2,600, 2,800 años, profecías que las hicieron, y que decían que iba a haber un arma que iba a provocar esto. Y donde dice Dios, por haber metidose con mi pueblo, yo voy a permitir esto. Y no es ahí hasta en el año de 1942 y en 45 que sale un proyecto llamado Manhattan, ahí véanlo, ahí lo van a ver, que es cuando dan el permiso para producir armas atómicas o bombas atómicas que pueden provocar todo este daño que aquí se está mencionando, que las cuencas se caigan, que la piel se empiece uno a despellejar, como dice ahí, que la lengua se desbarate, que casi uno y se consuma. Dios lo ha permitido, y ha permitido a través por la desobediencia. Y viendo ahí el otro, pues vamos a ver el otro, porque ya estamos ya casi en el tiempo. Zacarías 12:2-3, ahí mismo estábamos en Zacarías, regresemos ahí al 12. Dice, y he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que se le cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Dice que todas las naciones se van a juntar porque van a hacer guerra de ahí. Eso está dentro de los últimos tiempos. Entonces, lo que podemos ver nosotros de alguna forma no es ver si es en Estados Unidos, si es en otro lado. Todo lo que se va a desencadenar, o todo lo que va a pasar, es ahí en el pueblo de Israel. Dice Dios que estemos atentos. Veíamos ahí en la primera parte que cuando se trate el tratado de paz, que va a ser una paz fingida, y que ahí es cuando se va a desatar todo. Vemos que ya están ahí haciendo este tratado de paz, han estado intercediendo, no se ha dado, pero están ya intentándolo.
y vemos que el tiempo se acerca. Ahora, ¿por qué vemos esto? Ya ahí resumiendo rápidamente. Dios ha protegido a su pueblo, lo ha cuidado, Él ha cumplido las promesas que le dio desde el principio y las ha cumplido al pie de la letra. Dios no mintió. Que el pueblo de Israel, a través de la rebeldía, a través de su desobediencia, y que han ido en pos de otros dioses, y que aún la palabra dice ahí, se han prostituido, han hecho muchas cosas. Dios ha cumplido sus promesas con ellos y las va a cumplir. Ahora, ¿qué nos enseña a nosotros? También somos el pueblo de Dios. Este pueblo que nosotros, siendo gentiles, que no somos del pueblo de, de Israel, que somos gentiles, a través de la sangre de Cristo, a través de lo que Él hizo en la cruz, nos ha dado vida eterna. Y somos pueblos de Él, pueblo suyo Él, ganado por su sangre. Y también nos ha dado promesas y nos ha dicho que nos va a cuidar, que nos va a proteger. Y debemos de estar agradecidos y confiados de que Él no nos va a dejar pase lo que pase. Aunque todo alrededor parezca que está en contra de nosotros, a pesar de que pues veamos que está cada vez peor lo que vemos, debemos de estar confiados que Él no nos deja. Y sus promesas, Él dice que todo momento Él está con nosotros. Y debemos de estar confiados. ¿Por qué vemos a través esto de las profecías? Ahorita están viendo, hay más, y hay más y más, y podemos rascar y verlas, pero no es para llenarnos de conocimientos o para saber, mira, yo ya sé lo que va a pasar, no, sino para estar agradecidos con Dios de que Él no nos deja, y que también debemos de estar orando por los familiares que no conocen a Cristo y que lo puedan recibir, que estemos llevando el Evangelio. Sí, debemos de estar trabajando, debemos de estar buscando crecer, eso no es malo, pero que esa no sea nuestra prioridad. La prioridad sea estar involucrados en las cosas de Dios, que todo lo que hagamos gire alrededor de Dios, que seamos agradecidos en todo lo que Él pues hace día a día con nosotros. Pues vamos a orar, ¿no? Para dejarle ahí. Padre, pues cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Y Padre, pues sabemos que pues el tiempo está cerca. No sabemos cuándo, ni el día, ni la hora, pero tus señales sí nos muestran que pues estamos cerca, Señor. Tú quieres que cada uno de nosotros, pues estemos pidiendo perdón, Señor, que estemos volteando los ojos a ti y que estemos cada día corrigiendo lo que hemos hecho mal ante tus ojos. Que cada día busquemos ser agradables y hacer las cosas que a ti te agraden. Te pido por mis hermanos, te pido por mí, que tú nos perdones, nos limpies de todo pues, lo mal que hemos hecho. Y que aquí en adelante estemos comprometidos realmente, Señor, a buscar tu voluntad, a buscar lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Que llevemos una mente en que todo lo que hagamos te estemos reflejando a ti. Cuántas gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Cristo. Amén.